Bienvenidos a Ciencias con Salva. Vamos a continuar con estos vídeos de bachillerato haciendo primer problema de selectividad. Me he inclinado por el problema A3 de la opción A de junio de 2019 de la Comunidad Valenciana, en el cual tenemos que estudiar de una manera bastante exhaustiva la función f de x igual a x por e elevado a menos x cuadrado. Por lo tanto, sígueme. Bien, el problema A3 nos dice, sea la función f de x igual a x por e elevado a menos x al cuadrado. Obtener razonadamente escribiendo todos los pasos del razonamiento utilizado. Es decir, aquí no se trata de solamente hacer los cálculos y poner los resultados, sino también de justificar lo que estamos haciendo en cada momento, para asegurar al examinador que realmente estamos entendiendo todo lo que estamos haciendo. Y nos dicen en el apartado A que calculemos las asíntotas, los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los máximos y los mínimos relativos de la función f de x, es decir, esta función de aquí arriba. En el apartado B nos dice que hagamos la representación gráfica de la curva y igual a f de x. En el apartado C nos dicen que calculemos el valor del parámetro a para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0,1 a la función g de x igual a f de x más ax. Por lo tanto, aquí tenemos que saber enunciar el teorema de Rolle y aplicar el teorema de Rolle a una función. Es importante. Y la D nos dice el valor de las integrales indefinidas, que es la integral de f de x diferencial de x, que es la integral de esta función, y después otra integral que es x por e elevado a menos x, es decir, nos quitan el cuadrado. Por lo tanto, nos complican un poquito la resolución de la integral, pero solo un poquito, nada más. Por lo tanto, vamos a por el apartado A. Primero que todo, las asíntotas deben ser tanto las horizontales como las verticales, como las oblicuas, en el caso de que las tengan. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver dónde está definida la función. Y estamos viendo que la función es una multiplicación de un polinomio, solamente es este x, por e elevado a menos x cuadrado. Por lo tanto, esta función es continua en toda la recta real y esta función también. Por lo tanto, es la multiplicación de dos funciones totalmente continuas y definidas en la recta real. Por lo tanto, la función f de x es una función definida para todo r. Esto ya nos indica que no tiene asíntotas verticales, porque las asíntotas verticales son las asíntotas en las cuales la función no está definida, o tiende a un valor muy alto, es decir, infinito. Entonces, tenerlo en cuenta. Si la función ya está definida para toda la recta real, no va a presentar asíntotas verticales. Por lo tanto, las asíntotas verticales se presentan en los puntos donde la función no está definida. Tener en cuenta que todo esto que está escrito aquí es lo que en un principio, con vuestras palabras, deberíais de poner vosotros también en el examen para aseguraros una buena nota. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver las asíntotas horizontales. Para ello, vamos a calcular dos límites. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de f de x y el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de x por e elevado a menos x cuadrado, que es la función, es del tipo infinito por e elevado a menos infinito. Entonces, esto al final nos da infinito por 0, porque si nosotros hacemos 1 partido e elevado a infinito, es 1 partido infinito que es 0. Por lo tanto, esto es una indeterminación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es modificar un poquito la forma de la función y lo vamos a poner como el límite cuando x tiende a infinito de x partido e elevado a x cuadrado. De esta forma, de manera que ahora en el numerador se nos queda infinito y en el denominador infinito. Por lo tanto, infinito partido por infinito es una indeterminación que lo podemos resolver por la regla de L'Hopital. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de L'Hopital para resolver este límite. La regla de L'Hopital nos dice que este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de la derivada de la función de arriba, que es esto de aquí, dividido por la derivada de la función de abajo, que es esto de aquí. Bueno, pues nada, vamos a hacer las derivadas. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de x partido e elevado a x cuadrado es igual al límite cuando x tiende a infinito y la derivada de arriba es 1 y la derivada de abajo, como es una exponencial, es derivar el exponente, 2x, y multiplicarlo por la exponencial, x cuadrado. Perfecto, por lo tanto aquí ya tenemos que esta parte de aquí, lógicamente, se nos va a infinito, y esta parte de aquí es 1.
Por lo tanto, 1 partido por infinito es igual a 0. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito, de x por e elevado a menos x cuadrado. Entonces, esto es menos infinito por e elevado a menos infinito al cuadrado. Esto también es una indeterminación del tipo menos infinito por 0. Entonces, ponemos el límite de la misma manera que antes, pero en este caso x tendiendo a menos infinito, de x partido e elevado a x cuadrado. Entonces, esto es igual a menos infinito partido menos infinito, que es infinito partido por infinito, que es una indeterminación exactamente igual que antes, que la vamos a resolver también por L'Hopital. Es hacer lo mismo que antes. Entonces, el límite cuando x tiende a menos infinito de x partido e elevado a x cuadrado es igual al límite cuando x tiende a infinito y haciendo la derivada de arriba, 1, dividido por haciendo la derivada de abajo, 2x por e elevado a x cuadrado. Esto nos da 1 partido por infinito, que da 0. Por lo tanto, la asíntota horizontal es el eje x, es decir, la función y igual a 0, la recta y igual a 0. Entonces ya tenemos hallada la asíntota horizontal. Ya sabemos que las asíntotas verticales no existen. Y las oblicuas tampoco, porque tenemos asíntota horizontal. Y la función está definida también en todo R. Por lo tanto, ya no nos preocupamos de calcular más asíntotas. Muy bien, perfecto. Estudiemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, es decir, vamos a estudiar la monotonía de la función. Para ello debemos calcular la primera derivada e igualarla a 0. Entonces, f de x sabemos que es x por e elevado a menos x cuadrado. Aplicamos la técnica de derivación del producto de dos funciones, x por e elevado a menos x cuadrado. La técnica de derivación del producto es f' de x es igual a u' por v más v' por u. Por lo tanto, f' de x es igual, derivamos primero x, 1, por e elevado a menos x cuadrado sin derivar, más e elevado a menos x cuadrado derivado, que es menos 2x por e elevado a menos x cuadrado, por la primera sin derivar, x. Muy bien, si nos arreglamos un poquito esto es igual a e elevado a menos x cuadrado, ya que esta función multiplicada por 1 da e elevado a menos x cuadrado, y ahora este más por este menos se transforma en un menos y se nos queda 2x cuadrado por e elevado a menos x cuadrado. Ahora de aquí podemos sacar factor común e elevado a menos x cuadrado, que nos multiplica a 1 menos 2x al cuadrado. Muy bien, por lo tanto, ahora vamos a igualar la derivada a 0, porque así encontraremos los puntos críticos, es decir, los máximos y los mínimos, que en un principio la primera derivada no nos va a resolver si son máximos o mínimos. Para eso tenemos que hacer un estudio analítico un poquito más elaborado. Entonces, esta función, e elevado a menos x cuadrado por 1 menos 2x cuadrado, es igual a 0. Evidentemente, de aquí solamente nos puede anular esta función 1 menos 2x cuadrado, igual a 0, porque esto no puede ser nunca igual a 0, una función exponencial. Por lo tanto, 1 menos 2x cuadrado igual a 0, esto nos implica que 1 es igual a 2x cuadrado, y de aquí sacamos que x es igual a más menos. Recordar que la raíz cuadrada el cuadrado siempre nos va a dar dos valores, uno negativo y uno positivo, y por lo tanto es 1 partido la raíz de 2, que si racionalizamos un poco para ponerlo mejor, esto nos va a dar más menos raíz de 2 partido por 2. Para conseguir esto, tenemos que multiplicar arriba por raíz de 2 y abajo por raíz de 2 también. Entonces, raíz de 2 por raíz de 2 abajo se queda 2 y arriba se nos queda raíz de 2. Bien, esto es importante que lo hagáis porque generalmente suele gustar más esta forma de expresar los resultados a los profesores. Entonces, ahora vamos a representarnos la recta real y estudiamos el signo de la derivada en los distintos intervalos, porque ya sabemos que en más raíz de 2 partido por 2 tenemos un punto crítico y en menos raíz de 2 partido por 2 tenemos otro, que son los puntos que nos anulan la primera derivada. Entonces, si esto es la recta real, entonces tenemos este punto que es menos raíz de 2 partido por 2, y este punto que es más raíz de 2 partido por 2. El 0 lo tendríamos aquí, más o menos, en el centro. Muy bien. Entonces, si nosotros ahora nos cogemos la función derivada, estamos viendo que esta parte de aquí siempre va a ser positiva, porque esta parte de aquí es como 1 partido e elevado a x cuadrado. Entonces, esta parte siempre va a ser positiva. La única parte que nos va a hacer variar el signo va a ser 1 menos 2x cuadrado. 1 menos 2x cuadrado es una parábola invertida que sus raíces nos están cortando a
estos puntos, raíz de 2 partido por 2 y menos raíz de 2 partido por 2. Por lo tanto, es una parábola invertida con raíces más menos raíz de 2 partido por 2. Entonces sabemos que esta parte de aquí, al ser invertida, va a ser positiva, porque estos son las raíces, y a partir de ahí, esto va a ser negativo, y a partir de aquí, todo esto va a ser negativo también. Por lo tanto, una función positiva, que es esta de aquí, por una función negativa, que es esto de aquí, implica que desde menos infinito hasta menos raíz de 2 partido por 2 es negativa, por lo tanto la función es decreciente, entre menos raíz de 2 partido por 2 y raíz de 2 partido por 2 es positiva, por lo tanto va a ser creciente, y después a partir de raíz de 2 partido por 2 va a ser otra vez negativa, por lo tanto va a ser decreciente. También podéis coger un punto que quede a la izquierda de menos raíz de 2 partido por 2 y valorar. Un punto que quede aquí dentro del intervalo menos raíz de 2 partido por 2 más raíz de 2 partido por 2 y valorar. Y un punto que esté por encima de raíz de 2 partido por 2 y valorar. Entonces os saldrá directamente también el signo de la derivada. Entonces ya sabemos que la es decreciente hasta menos raíz de 2 partido por 2 y creciente a partir de ahí. Por lo tanto, esto es un mínimo, lógicamente. Y después es creciente hasta raíz de 2 partido por 2 y empieza a decrecer a partir de ahí. Por lo tanto, esto es un máximo. Entonces ya sabemos que este punto es un mínimo y este punto es un máximo. Podríamos aplicar el criterio de la segunda derivada, pero nos complicaríamos la vida un poquito más. Haciendo este estudio de crecimiento y decrecimiento de la función y sabiendo dónde se anula, la primera derivada lo sabemos rápidamente. Muy bien, pues ya tenemos estudiados los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Estudio de los máximos y de los mínimos? Pues bueno, en los puntos donde se anula la primera derivada los tenemos. Entonces, ya sabemos que son en más menos raíz de 2 partido por 2, pero solamente tenemos la coordenada x. Ahora necesitamos saber también el punto y. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustituirlo en la función que vale f de x para estos valores. Entonces, sustituimos f de raíz de 2 partido por 2 es igual a raíz de 2 partido por 2 por e elevado a menos, y ponemos raíz de 2 partido por 2 al cuadrado. Tener en cuenta que el raíz de 2 está entre paréntesis, el menos queda fuera del paréntesis. Por lo tanto, el cuadrado solamente afecta a lo que tenemos dentro del paréntesis. Esto al final es raíz de 2 partido por 2 por elevado a menos un medio. La raíz de 2 al cuadrado es 2 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, 2 cuartos es un medio. Muy bien, por lo tanto, esto lo podemos poner como raíz de 2 partido 2 raíz de e. Aquí podemos hacer lo mismo que antes. Podemos multiplicar arriba y abajo por raíz de e. Abajo se nos quedaría 2e y arriba se nos quedaría la raíz de 2e. Que estaría mejor expresado, pero bueno, vamos a dejarlo así, en este caso. Bien, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero sustituyendo menos raíz de 2 partido por 2. Entonces esto es igual a f de menos raíz de 2 partido por 2, donde hay x, ponemos menos raíz de 2 partido por 2, que es igual a menos raíz de 2 partido por 2 por elevado a menos, y dentro del paréntesis ponemos menos raíz de 2 partido por 2. Evidentemente, este menos al cuadrado es positivo. Muy bien, por lo tanto, ahora esto nos da menos raíz de 2 partido por 2 por e elevado a menos un medio. Y esto al final se queda exactamente igual que arriba, pero con signo negativo. Menos raíz de 2 partido 2 raíz de e. Perfecto, pues ya tenemos lo que vale f de x para esos valores. Por lo tanto, el máximo relativo lo tenemos en el punto P, raíz de 2 partido por 2, menos raíz de 2 partido 2 raíz de e, y el mínimo relativo lo tenemos en P igual a menos raíz de 2 partido por 2, menos raíz de 2 partido raíz de 2 por e. Muy bien, espero que más o menos me hayáis seguido hasta aquí, perfectamente. Ahora, para la representación gráfica, primero se obtienen los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Por lo tanto, primero se hace y igual a 0, es decir, igualamos la función a 0, y después hacemos x igual a 0. Si hacemos y igual a 0, tenemos que igualar x por e elevado a menos x cuadrado a 0, y esto nos da que e elevado a menos x cuadrado es igual a 0 y x igual a 0. Por lo tanto, como esta no puede ser 0, porque esta es una función exponencial, pues esta la descartamos y nos quedamos que x tiene que valer 0. Hacemos lo mismo ahora sustituyendo x igual a 0 en la función, que es hacer x igual a 0. Por lo tanto, x igual a 0, e elevado a 0 es 1, que multiplicado por 0 nos da 0. Por lo tanto, y es igual a 0. Entonces, el punto de corte con los ejes de la función es el punto P, 0, 0. Muy bien. Ahora sí, damos algunos puntos, tanto negativos como positivos, a la función, nos saldrá una función
que aproximaremos a esta curva que yo me he ayudado del programa GeoGebra para representarla. Pero bueno, ya sabemos que tiende a 0 cuando tendemos a menos infinito, que tiende a 0 cuando tendemos a infinito, que tiene un valor máximo aquí, que tiene un valor mínimo aquí, que es creciente en este intervalo y que es decreciente en este. Por lo tanto, ya podemos hacer un esbozo de lo que es la gráfica. Muy bien, sigamos. La C nos dice que calculemos el parámetro A para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1 a la función g de x igual a f de x más ax. Bien, pues entonces, primero que todo tenemos que saber qué es lo que nos dice el teorema de Rolle. Entonces, el teorema de Rolle nos dice: sea f de x una función continua en el intervalo cerrado AB. Nuestro intervalo cerrado es el 0, 1, el que nos dan para que estudiemos. Y derivable en el intervalo abierto AB, es decir, en el interior del intervalo, sin contar los extremos. Si nos dicen que si f de A es igual a f de B, que es una condición, entonces existe al menos un punto C interior al intervalo abierto AB, tal que se anula la derivada en ese punto, tal que f' de C es igual a 0. Es muy sencillo, ¿vale? Va a existir un máximo o un mínimo dentro de ese intervalo. Por lo tanto, el intervalo de estudio es el intervalo 0, 1. Estudiemos qué vale la función en cada punto. G de x nos dicen que es igual a f de x más ax, que es esto de aquí. Por lo tanto, esto es igual a x por e elevado a menos x cuadrado más ax. Esta función es una función continua y derivable en 0, 1, porque esta función es una función continua y esta también es un polinomio. Por lo tanto, la suma de dos funciones continuas es una función continua y también derivable. Y se cumplen esto de que f de x tiene que ser una función continua en el intervalo cerrado y derivable en el intervalo abierto. Entonces, g de 0 es igual a f de 0 más a por 0. Entonces, eso es igual a 0 por e elevado a menos 0 al cuadrado más 0 por a. Y esto nos da 0. Muy bien. Y g de 1 es igual a f de 1 más a por 1. Entonces, esto es igual a 1 por e elevado a menos 1 más 1 por a. 1 por e elevado a menos 1 es e elevado a menos 1. Y e elevado a menos 1 es 1 partido por e. Más 1a, que es a. Por lo tanto, para que se pueda aplicar el teorema de Rolle, se tiene que cumplir que f de a tiene que ser igual a f de b. Por lo tanto, tenemos que igualar estas dos expresiones. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, que 1 partido por e más a tiene que ser igual a 0. Entonces, de aquí sacamos directamente que a es igual a menos 1 partido por e. Por lo tanto, a tiene que valer ese valor, menos 1 partido por e, para que se cumpla el teorema de Rolle dentro de ese intervalo. Muy bien, pero que más o menos lo tengáis claro, sí que os aconsejo, por favor, que os estudiéis y controléis muy bien el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, el teorema de Lagrange, el teorema de Weierstrass, y después, pues, no estaría de más también que os repasarais el teorema de Bolzano. Muy bien. Perfecto. La D nos dice el valor de las integrales indefinidas, la integral de f de x diferencial de x y la integral de x por e elevado a menos x diferencial de x. Pues bien, vamos allá. Mirad, la primera integral es la de la función x por e elevado a menos x cuadrado diferencial de x. Esta es una integral exponencial que podemos catalogar de cuasi inmediata. ¿Por qué? Porque la derivada de la exponencial la debemos de tener abajo. Y la derivada de la exponencial es menos 2x. Pero aquí tenemos x. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos casi la derivada. Por lo tanto, vamos a arreglarnos la integral de la siguiente manera. Mirad, tenéis que saber que la integral de f' de x por e elevado a f de x diferencial de x es igual a e elevado a f de x más c. Entonces, claro, f de x para nosotros es menos x cuadrado. Y entonces f' de x en este caso sería menos 2x. Entonces aquí nos falta un menos 2. Por lo tanto, aquí podemos poner la integral de menos 2 por x por e elevado a menos x cuadrado, ¿veis? Pero claro, si aquí nos ponemos un menos 2, fuera nos tenemos que poner menos un medio para que no nos afecte a la expresión. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ahora ya tenemos la derivada aquí dentro. Entonces, el resultado es menos un medio. Recordar que lo que tenemos fuera de la integral tiene que quedar multiplicando el resultado. Por lo tanto, menos un medio por e elevado a menos x cuadrado, que es f de x, que es lo que tenemos arriba en el exponente, más c. Muy fácil.
También hubiéramos podido hacer el cambio que menos x cuadrado es igual a t y por lo tanto menos 2x diferencial de x es igual a diferencial de t y hacer esa sustitución directamente en la integral y realizarla. Bueno, pues cada uno la puede realizar como más cómodo se sienta. Bien, ahora vamos a esta integral, la integral de x por e elevado a menos x. Bueno, tener en cuenta que ahora ya esto no es igual, porque la derivada de arriba no la tenemos abajo, ni la podemos poner tampoco. Por lo tanto, como es un producto de dos funciones, de una función algebraica y una función exponencial, lo que vamos a hacer es integrarla por partes. Por tanto, vamos a escoger que u es igual a x, ¿vale? Y diferencial de v, el resto, es e elevado a menos x diferencial de x. Ahora derivamos u, y por lo tanto diferencial de u tiene que ser igual a diferencial de x, y integramos diferencial de v. Y v es igual a la integral de e elevado a menos x diferencial de x. Esta integral es una integral también prácticamente cuasi inmediata, muy parecida a la de arriba. Por lo tanto, es una integral exponencial cuasi inmediata que nos arreglamos poniendo un signo menos dentro de la integral y uno menos fuera. Por lo tanto, sí que tenemos la derivada del exponente aquí abajo, siempre y cuando nos pongamos un negativo fuera de la integral. Por lo tanto, v es igual a menos e elevado a menos x. Pues ya tenemos lo que nos hace falta. Ahora, la técnica de integración por partes nos dice que tenemos que aplicar la fórmula u por v menos la integral de v por diferencial de u. Perfecto. Por lo tanto, ¿sabemos quién es u? Sí, sabemos que u es x. ¿Sabemos quién es v? Sí, porque lo hemos calculado aquí. Es menos e elevado a menos x. Menos la integral de v. ¿Sabemos quién es v? Sí, señor. Menos e elevado a menos x. Y diferencial de u, ¿sabemos quién es? Sí, es diferencial de x. ¿Vale? Perfecto. Por lo tanto, ahora ya esta de aquí es una integral inmediata, porque si os fijáis tenéis la derivada de arriba abajo con este signo negativo. Por lo tanto, esto va a ser igual a x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x, que es lo que vale esta integral. Este menos es este de aquí, más c. Ahora, si sacamos factor común menos e elevado a menos x, se nos queda menos e elevado a menos x por 1 más x más c. Y ya tenemos la integral resuelta. Tener en cuenta que este examen, en su día, fue un poquito polémico por este ejercicio completo que el alumnado pues, decía que era muy difícil y que el teorema de Rolle no lo conocían. Bueno, estos son cosas básicas que se deben de conocer, ¿vale? Como veis, es un examen fácil, quizás un poquito largo, ¿vale? Eso sí que lo reconozco, pero es fácil. No nos han puesto ninguna integral, ni ninguna derivada, ni ningún estudio que nos complique muchísimo la vida cuando estamos realizándolo en el momento. ¿Vale? Tener en cuenta de repasároslo bien, hacer muchos ejercicios de este tipo, porque así cogeréis un dominio muy grande de todo este tipo de resolución de ejercicios. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, compartirlo con vuestros compañeros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!